Muy buenos días, hermanos queridos, familia de Dios. En este instante, a través de este medio, ¿cierto? Tengo el privilegio de poder dirigirme a ustedes en función de la reflexión de la palabra de nuestro Dios para hoy día, el cual siempre nos ayuda a reflexionar y a aprender y a aclarar nuestras vidas en torno a lo que creemos en Él. Continuando con este pilar, como muchas veces decimos en este mes, acerca de la voluntad de Dios y nuestra vida, queremos reflexionar en torno a ello en relación al servicio. Me ha correspondido nuevamente, ¿cierto?, la parte del servicio, y espero en Dios que Él me ayude y nos bendiga a ustedes y a mí también a través de su palabra, porque su palabra, en base a ello, a lo que nos dice la Escritura, puede renovar nuestra fuerza, puede aclarar muchas dudas y también confrontarnos. Entonces hoy día quiero reflexionar en torno a esa palabra y vamos a ir a la Escritura en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a dar lecturas a algunos versículos que son del versículo 5 hasta el 8. Ahí estará el propósito y fundada, ¿cierto?, nuestra reflexión de hoy día acerca del cielo. Y una de las cosas que apuntar ahí, yo le coloqué por título, ¿cierto?, no soy vuestros. Ese es el propósito o aclarar, ¿cierto?, de esta declaración. Y su palabra, ¿cierto?, en Filipenses 2, del 5 al 8, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor bendiga y añada la bendición a nuestros corazones en torno a este pasaje bíblico que nos muestra la condición y el propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra, y como los niños también dejaron claro en su momento, sus instancias acerca de Jesucristo. Esa es la labor o el propósito del Señor Jesús. Bueno, hoy día nuevamente, como les decía anteriormente, vamos a analizar, vamos a reflexionar en torno, ¿cierto?, al siervo. Dice: el bendito el hombre que entra en los secretos de Dios y trabaja con él. El servicio, en este caso particular, el término práctico, es la entrega absoluta, incondicional de la vida de un cristiano ante los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar en esta reflexión. Y hoy tenemos, hermanos queridos y amigos que nos escuchan, visitas, y por qué no decirle a alguna persona que ha caído en este canal, ¿cierto? También es para nosotros y para ti. Agradecemos este momento y te pedimos que tú estés con nosotros en este desarrollo de esta reflexión. Hoy tenemos el privilegio de cumplir dos cosas importantes en el reino de Dios. Somos hijos, también pasamos a constituirnos siervos y participar en el plan de Dios. En lo que anteriormente decíamos, la lectura de Colosenses, nuestra hermana, ¿cierto?, lo que nos entregaba el grupo de niños también, es ser parte, hermanos queridos, de algo tan relevante, tan importante, que es la redención. Dios, Jesucristo, en la cruz del Calvario, produjo, ¿cierto?, la compra de nuestras vidas para poder llevarnos nuevamente a acercarnos a Dios. En la cruz del Calvario. Y usted y yo somos parte de esa gran declaración, de ese gran propósito, ¿cierto?, de ser parte de la redención de Dios. El concepto básico o base de servicio es hacer algo por otra persona para ayudarle. El mejor ejemplo que encontramos, usted ya lo entenderá, usted ya pensará quién. El mejor ejemplo de entrega total y absoluta es lo hecho por nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su gloria y se vistió de siervo para cumplir la voluntad de su Padre.
mencionado en el versículo, ¿cierto?, anteriormente leído, con el único propósito, y quiero ratificar nuevamente lo que anteriormente dije, el propósito de redimir, de restaurar y renovar lo que se había extraviado, lo que se había perdido. Ese es el propósito de la cruz de Cristo, de que Él haya venido, ¿cierto?, a este mundo para poder nuevamente unir eso que se había separado al principio en la creación. Debemos encontrar las directrices bíblicas correctas en la revelación revelada de lo que está plasmado con relación al servicio. Este desarrollo de esta reflexión está asociado directamente a lo que es el servicio. Aunque algunos pueden sentir que han servido a Dios en forma intermitente, servicio es mucho más que eso. Es una entrega, ¿cierto?, total a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el servicio? Es la entrega incondicional de la vida de un cristiano ante los demás. Eso es el servicio, es darse por el otro, así como el Señor, ¿cierto?, lo hizo inicialmente, así como Él, ¿cierto?, vino a la tierra y dejó escrita su palabra, y el acto maravilloso no fue tan solamente por dar un buen ejemplo al ir a la cruz. No es para dar un buen ejemplo, sino es para demostrar, ¿cierto?, el gran amor que tiene Dios por ti y por mí, al morir en la cruz, con los brazos abiertos, ¿cierto?, presentando a esa vida que en la muerte iba a ocurrir. Jesucristo, a través de eso, nos llama y nos invita a poder, ¿cierto?, ser parte de ello. Pero a veces pensamos que el ser cristiano, y lo proclamamos muchas veces, y decimos, y empleamos mal el término. Porque el ser cristiano, hermano, no es hablar de Cristo. Muchas veces podemos decir, yo soy cristiano donde yo voy, ¿cierto?, pensando que eso nos va a dar una condición distinta. Pero no es así. El ser cristiano, ¿cierto?, para poder dejar zanjada, ¿cierto?, esta declaración de ser cristiano, es vivir una relación con Cristo. Eso es ser cristiano, vivir cada día, ¿cierto?, reflejando el carácter de Cristo. Y eso lo aprendemos. ¿Dónde lo podemos aprender? Eso lo aprendemos en la revelación revelada, en la Escritura. Decía un pasaje hace un momento, ¿cierto?, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, tenemos que buscar la verdad donde está revelada. Y la verdad es una persona, la persona de Jesucristo, la persona de Cristo. Cristo es la verdad. Y esa declaración, ¿cierto?, nos muestra que de esa forma podemos llegar al Padre. No hay otra forma. Nuevamente, ¿cierto?, puedo declarar, como dice la Escritura, Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Y nadie dice, va al Padre, si no es a través de Él. En la Escritura encontramos que Jesús nos muestra en cuanto a la relación con Él. Una relación, ¿cierto?, de Dios el Padre, Dios Padre con Jesucristo, primero, que lo podemos reflejar en los evangelios y lo que está estipulado en los distintos libros de la Escritura, pero también Él nos muestra algo más personalizado. Esa relación con Él, nosotros como siervos, nosotros como los que hemos aceptado a Jesucristo, tenemos, ¿cierto?, una relación con Él. Y Él en su palabra nos dice y nos declara, como me envió el Padre, dice, así también yo os envío. Tenemos que poner atención en esta declaración, ¿cierto?, que el mismo Señor lo pronunció y lo dijo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso se encuentra, ¿cierto?, en Juan 20:21. Probablemente a lo mejor usted lo ha leído muchas veces, o usted ni lo ha leído, ¿cierto?, y no nos podemos sorprender frente a esta declaración. ¿Cómo podemos, ¿cierto?, comprender, o cómo responderemos a esta orden, a este imperativo? ¿Qué vamos a hacer con esta indicación que nos dice el Señor? Así también yo os envío. Cumpliendo, ¿cierto?, primeramente, cumpliendo también el factor, también cumpliendo la función de siervo, de ir, ¿cierto?, y ser enviado por Jesucristo, como el Padre también lo envió a Él. Porque Él fue el primero, podemos decir, primero, ¿cierto?, que cumplió ese objetivo de ser enviado, de ser siervo. Y dice que el texto que leíamos al principio, ¿cierto?, que se despojó a sí mismo,
dejó, ¿cierto?, toda su gloria para tomar la condición de siervo y servir. Entonces aquí nos encontramos en esta confrontación de qué es lo que vamos a hacer con esta declaración que Jesucristo, ¿cierto?, nos indica en su palabra. El servicio es obediencia voluntaria. Nadie nos obliga a servir. En respuesta, ¿cierto?, y agradecida a Dios, expresada en el acto de amor al prójimo. Usted y yo tenemos que ser siervos, servir, ¿cierto?, frente a las necesidades del mundo. Usted probablemente hoy día ha hecho eso, oraciones por sus vecinos, ¿cierto? Hemos ido y extendido la mano a alguna necesidad que hay, pero más aún, ¿cierto?, lo más relevante es poder pronunciar y proclamar, ¿cierto?, que hoy día la redención, ¿cierto?, está vigente. Entonces, como digo anteriormente, es actos de amor. Cuando usted entra en el pueblo redimido por la sangre de Jesucristo, el servicio, escucha hermano, no es una opción. Porque usted ama tanto al Señor por lo que Él hizo en su vida, porque nos cambió, ¿cierto?, de un reino de las tinieblas a un reino de la luz admirable que habita Él en ese reino. Nosotros somos parte también de ese reino. Por lo tanto, esa condicionante que decíamos anteriormente, así como yo os envío, no podemos, ¿cierto?, considerar hoy día que es una opción. No es una opción. Debemos servir a nuestro Señor en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Y en base a eso, ¿cierto?, fuimos puestos en la tierra para contribuir. Pero a lo mejor ninguno de nosotros, ¿cierto?, tiene una mente científica donde hoy día en la actualidad quisiéramos tener una vacuna para este problema del COVID. No tenemos ese conocimiento. Pero sí contribuir en el plan, llevar el plan de la salvación. Cuando aceptamos nuestra función de siervo, comenzamos recién a entender los propósitos en nuestra vida. Porque muchas son las preguntas, y nuestra hermana decía al principio, ¿cierto?, la voluntad de Dios. A veces esa pregunta nos complica, la voluntad de Dios. Hoy día, ¿cierto?, bajo este concepto, ser siervo está asociado también a la voluntad de Dios. Usted fue creado para servir a Dios. Declaramos muchas veces y extraemos de la palabra, ¿cierto?, de gracia recibiste, y dice, dad de gracia. Si usted recibió de gracia, ¿cierto?, esa salvación, por lo tanto nosotros tenemos que también llevar, ¿cierto?, a las personas, entregar lo que Dios ha hecho por usted y por mí y por el mundo en general. Porque Él no solamente murió por un grupo reducido, sino que Él dio, ¿cierto?, su vida por todo el mundo, para que el mundo lo acepte como su Salvador y más aún como su Señor. Y cuando entramos en este concepto de el Señor, ¿cierto?, nosotros somos siervos de Él. También en su palabra, y debemos, ¿cierto?, escudriñar la palabra para poder aprender, ¿cierto?, aprender a ser un siervo de Dios. Solamente tenemos que buscar en su palabra cuáles son las verdades de los principios bíblicos en los cuales nosotros tenemos que movernos. Porque somos hechura suya, dice su palabra. Usted y yo somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ya hizo el trabajo. Dios, y a ustedes a lo mejor le parecerán estos términos, estas palabras, ¿cierto?, muy conocidas a la gran mayoría de mis hermanos. Otros, ¿cierto?, serán, lo entenderán ahora, este proceso, pero hay muchos hermanos que ya entienden y están haciendo, ¿cierto?, ese estudio para poder entender más acerca de la voluntad de Dios. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esas obras buenas, esas obras, ¿cierto?, que reflejan el carácter de Cristo en nuestra vida para poder aplicarlas, ¿cierto?, hacia el mundo que no conoce a Dios. ¿Quién hace estas obras? ¿Quién las hace? Dice el siervo. Nosotros tenemos que cumplir esa misión. Por lo tanto, el servicio es una acción. Hacer algo en beneficio de alguna otra persona. Tenemos que accionar. Tenemos que activar. Dios es un Dios dinámico y sus siervos también deberían ser siervos dinámicos.
que van, ¿cierto?, entregando el mensaje, alcanzando a las vidas que están extraviadas, ¿cierto?, que no conocen. Porque a veces uno piensa y dice, todos deberían saber de Dios, pero hay gente que no conoce nada. ¿Por qué? Porque su entorno no está relacionado con un Dios. Entonces nosotros, como siervos de Dios en acción, debemos llevar ese mensaje a esas personas. No podemos servir a Dios y quedarnos donde estamos. No se hacen las cosas así. Tenemos que activar, tenemos que accionar en torno a los principios bíblicos para poder llevar, ¿cierto?, ese mensaje. Entonces, no podemos servir a Dios y quedarnos donde estamos. Dios siempre está obrando. Por eso decía que a lo mejor estos términos hay algunas personas que les serán muy, muy familiares. Dios está obrando de distintas maneras. Debemos conocer y estar atentos y unirnos al servicio para ejecutar su propósito. Ese es el servicio. Debemos estar atentos porque Dios siempre, a veces pareciera que Él no está haciendo nada, pero sí, Él dice que trabaja hasta hoy. ¿Qué trabajo está haciendo? Tratando, ¿cierto?, de que las personas lo acepten para poder, ¿cierto?, renovar y llevarnos nuevamente a esa recuperación, esa relación directa con Dios. Entonces, Él está siempre ejecutando, siempre está obrando, pero nosotros ahora debemos estar atentos para poder descubrir, ¿cierto?, y saber dónde está Dios trabajando. Para ser un siervo de Dios, debemos ser moldeados y permanecer en una relación continua de amor real y personal. Un siervo no se hace teniendo otras cosas o otros pensamientos, sino teniendo, ¿cierto?, una relación continua de amor, permanente, día a día en el Señor. Para ser un siervo, dice, voy a repetir, debemos ser moldeados y permanecer en una relación continua de amor real y personal. Usted, hermano, escucha, amigo, hermano querido, usted ha sido puesto para un servicio especial, trascendental. Quiero dejarse todo esto en claro, que usted no está en esta tierra, ¿cierto?, para nacer, reproducirse y morir. No, usted, ¿cierto?, tiene una tarea como cristiano que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos una tarea trascendental. ¿Y qué le quiero mostrar? Y aquí está involucrada la eternidad. Y cuando tomamos conciencia, ¿cierto?, de tal responsabilidad, solo podemos, en forma reverente, inclinar nuestra cabeza y decir, heme aquí, Señor. Esperar que después, ¿cierto?, de esta reflexión, que es para mí también, ¿cierto?, que estoy exponiendo, podamos, ¿cierto?, al final decir, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? No es cualquier cosa, como decía al principio, ¿cierto?, como decía en uno de los versículos, que Dios preparó de antemano todas las cosas. Y nosotros tenemos que descubrir, ¿cierto?, dónde Dios está trabajando para poder unirnos ahí. Entonces, podamos al final de esta reflexión decir, heme aquí, Señor, disponernos en sus manos. Fuimos salvados para servir a Dios. No recibimos salvación por medio del servicio. Recibimos salvación a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz para redimirnos del pecado. Y Él resucitó para nuestra justificación. Esa salvación no es algo que está sin objetivos claros. Recibimos salvación para servir. En el reino de Dios, usted tiene un lugar, un propósito, un papel y una función que realizar. Esto le da a su vida un gran significado y valor. Jesús pagó un gran precio por nosotros. No fue en vano, no fue algo liviano, sino Él dice que pagó un gran precio por nosotros. Por lo tanto, en respuesta y en gratitud, ¿cierto?, a lo que Él hizo por nosotros, que nos está llevando, ¿cierto?, a la eternidad, a vivir una vida con Él, y eso está abierto hoy día para ti también, amigo, que te has quedado en este canal, para ti también está disponible, ¿cierto?, porque la sangre de Jesucristo está fresca para poder, ¿cierto?, perdonar nuestros pecados. Entonces, este tiempo, amigo, hermano querido,
tú que estás detrás de esta pantalla, ¿cierto? Usemos nuestro tiempo en esta vida para honrar a Dios. Seamos, ¿cierto?, un reflejo del carácter de Dios. Podamos honrar a Dios primeramente, ¿cierto?, para que a través nuestro, ¿cierto?, Dios se glorifique en las personas, ¿cierto?, que no lo conocen. Fuimos llamados a servir a Dios. No pensemos que esta declaración de llamado a servir, ¿cierto?, de servir, está determinada o predeterminada solo por algunos. A veces pensamos, ¿cierto?, que los misioneros tienen que servir, los pastores tienen que servir, los evangelistas, los diáconos u otros obreros eclesiales que tienen que servir. Pero el resto, ¿cierto?, de la gente, de los hermanos que se sientan, ¿cierto?, a escuchar, ¿cierto?, la reflexión de la palabra, cuando en su momento podíamos hacer esto en forma presencial, ¿cierto?, no hacía una labor, un trabajo, ¿cierto?, pero no tan solamente es para ellos, sino, ¿cierto?, es para todos. La Escritura nos instruye que el cristiano es llamado al servicio. Y a tiempo completo. Porque no podemos hacer un día sí y un día no. No, a tiempo completo. Si un cristiano no está sirviendo bajo los principios bíblicos, tengo que decirte, hermano, que es una contradicción. Es una contradicción. Por lo tanto, ¿cierto?, hoy día el Señor permita, a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, tomar un nuevo compromiso de ser, ¿cierto?, un siervo. En los talentos o en las acciones que tú puedas hacer, pero servir, misericordia, ayuda, oración y muchas cosas más podemos decir en torno a actuar en función de a alguien en relación al servicio. Debemos vincularnos con la vida de Cristo. Él es el ejemplo. Para cumplir, ¿cierto?, el programa de Dios, Jesús es nuestro camino. Él es el camino, Él es la verdad. Jesús es nuestro modelo. Debemos reflejar, debemos, ¿cierto?, obtener y saber y conocer a través de la Escritura, ¿cierto?, lo que Él hizo y cómo actuó y obró cuando anduvo en las calles, ¿cierto?, polvorientas, quizás de Palestina. ¿Y cómo encontramos esa información? En la Escritura. Pero en una Escritura, ¿cierto?, donde tenemos que escudriñar la Escritura, conocer lo que dice el fondo de ese pasaje, ¿cierto?, de lo que nos entrega su palabra. Entonces, Jesús es nuestro modelo. Dios trabaja en nosotros. Escucha, hermano, Dios trabaja en nosotros y con nosotros para capacitarnos para su plan. El siervo debe tener una relación íntima de amor con su Creador y se lograrán resultados insospechables. Esa es la promesa, esa es la declaración, ¿cierto? Si nos cobijamos bajo, ¿cierto?, esa autoridad maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que es una entrega incondicional, absoluta al Señor, Él hará con usted y conmigo cosas insospechables. Quizás nos sorprenderemos con el Señor, nos sorprenderemos, seremos sorprendidos, ¿cierto?, por las cosas que Dios puede hacer, que van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Cuando nos acercamos a Dios como siervos, debemos permitir que Él cambie, que Él modifique, que Él transforme y que moldee nuestra vida. Esto es entregarse usted mismo. El Señor dice en su palabra, ¿cierto?, que Él se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Lo mismo nos pide el Señor, porque Él es nuestro ejemplo. Lo mismo nos pide el Señor, ¿cierto?, que debemos que entregarnos absolutamente a la voluntad de Dios para que Él obre conforme sus designios. Para poder tener parte en el servicio en el reino de Dios, el siervo debe actuar según las instrucciones. ¿Y cuáles instrucciones? ¿Dónde encontramos esas instrucciones? Y volvemos nuevamente a lo mismo, en la Escritura, en la palabra. Si no es hacer cualquier cosa, sino que hacer lo que está en la voluntad de Dios. Tener una buena conciencia delante de Dios día a día y vivir en compañerismo con Dios día por día en su palabra y en oración. Pero siempre tenemos que recordar que Dios hace el trabajo, que Dios está trabajando, Dios lo hace.
Y nosotros, ¿cierto?, tenemos que unirnos a ellos. Por lo tanto, podríamos considerar que la vida del siervo debe considerar dos aspectos. Y esos dos aspectos es uno, una entrega absoluta a la tarea que Dios quiere hacer en nosotros. Y lo segundo, permitir a Dios obrar aquello que Él quiere hacer. Por lo tanto, en esta condición nosotros tenemos que decir, ¿cierto?, haz conforme tú quieras en mi vida. No colocar, ¿cierto?, mi vida o mis acciones o lo que yo pretendo hacer, no funciona así. Las verdades bíblicas son al revés. Nosotros tenemos que ajustar nuestra vida, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. La vida debe estar orientada a Dios en su plan y en su plan. Dice su palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y eso lo encontramos en Mateo 6:33. A lo mejor el contexto, ¿cierto?, es necesidades humanas, pero Dios, hermano, Dios amigo, Dios es nuestro proveedor. Él suplirá todas las necesidades, no tan solamente las necesidades humanas que podemos tener y que podemos vivir y que podemos estar, ¿cierto?, en este contexto de necesidad. También suplirá, ¿cierto?, esas necesidades espirituales, suplirá esas necesidades emocionales. Pero más a veces, ¿cierto?, nos confrontamos cuando Dios nos indica algo para hacer algo que está más allá de nuestro alcance. Podemos, ¿cierto?, decir, yo no puedo hacerlo. No, si tú no eres que tú lo puedas hacer. Dios lo está haciendo y tú solamente tienes que unirte, ¿cierto?, a esa labor. Y en base a esto, ¿cierto?, sin embargo, como siervos, ¿cierto?, reconocemos que Él es el Señor, que toda decisión es suya y el propósito del siervo es, hermanos queridos, agradarle y obedecer. Eso es lo que tenemos que nosotros entender y comprender, que nuestra vida, en función a la entrega absoluta, incondicional hacia Dios, ¿cierto?, nuestro deseo es que Él se agrade y lo obedezcamos siempre. Y tengo que decirte aquí, ¿cierto?, que pues, por eso yo indicaba hace un momento que a lo mejor hay palabras o declaraciones que hermanos la están estudiando. Dios dice, tiene un proyecto. Dios tiene un programa. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Él planifica. Él sabe. Él tiene, ¿cierto?, una visión panorámica eterna. Él conoce todas las cosas. Todos estos acontecimientos que hoy día nosotros podíamos preguntarnos, pero ¿por qué, Señor? Él lo tiene claro. Él sabe por qué hace las cosas. Porque sabe porque es su plan. Porque es su proyecto. Es su propósito. Y Él sabe, ¿cierto?, cómo va a guiar, ¿cierto?, este proceso en este mundo. Y bajo condiciones particulares de un plan, de un proyecto, ¿cierto?, Él va a enviar a quien quiere. No al más inteligente probablemente. No al más idóneo. Sino que Él va a buscar, ¿cierto?, al que Él quiere y con el fin de prepararlo, ¿cierto?, para cumplir ese plan. Y tenemos ejemplos en la Escritura. Y muchos ejemplos tenemos en la Escritura. Hombres que cumplieron, ¿cierto?, el propósito diseñado por Dios. A lo mejor yo podía preguntar aquí, coloque, escriba en el chat, ¿qué hombre? Yo voy a decir alguno, usted pensará en otro. Tenemos, ¿cierto?, a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a Otoniel, tenemos a Elías, tenemos a muchos hombres que han, ¿cierto?, sido ejemplo, que han dispuesto su vida, ¿cierto?, bajo la cobertura, bajo la voluntad de Dios para cumplir un plan específico. No importa lo difícil, no importa lo complicado que puede haber sido para el hombre, el Dios Todopoderoso lo hará porque así, ¿cierto?, Él lo dictaminó. Y Él va a cumplir su plan. Entonces, hermano, Dios ve, hoy día, ¿cierto?, bajo lo que acabo de decir anteriormente, Dios ve el plan y coloca al siervo al instrumento. Dios ve su plan y prepara y coloca, ¿cierto?, a esa persona que va a cumplir.
Y normalmente esa persona no tiene todas las capacidades. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse. Dios no ve el instrumento o el siervo para su plan. Es al revés. Dios tiene planes mucho más grandes que lo que nosotros soñamos. Creemos en Él y Él cumple todo lo que ha prometido. ¿O alguno ha defraudado? Él siempre, ¿cierto?, cumple lo que promete. Hay cosas que solo Dios puede hacer en su vida. Solamente Dios puede hacer, ¿cierto?, las transformaciones y los cambios y moldearnos, ¿cierto?, en su vida. Porque nosotros, como decía, ¿cierto?, la enseñanza, vamos creciendo y quizás vamos adquiriendo muchos malos hábitos, muchos malos conocimientos, ¿cierto?, que fueron mal interpretados en la Escritura. Pero Dios, ¿cierto?, tiene que hacer una obra nueva, regenerarnos, ¿cierto?, cambiarnos y dejarnos, como decía uno de los puntos, ¿cierto?, dejarnos moldear, dejarnos, ¿cierto?, mejorar nuestra vida, ¿cierto?, para que se pueda poner bajo las directrices de Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Aquí es un punto, a veces, no, yo voy a hacer esto, ¿cierto? O pensamos, ¿cierto?, que la idea fue mía. No, Dios dice que Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Así que por eso que Dios siempre toma la iniciativa, siempre está viendo más adelante que nosotros. Pero nosotros tenemos que disponernos bajo, ¿cierto?, esa voluntad maravillosa del Señor. Dios promete que ese siervo o vasija que se rinde en forma absoluta a Él lo bendecirá, de tal manera que sobrepase expectativas. Dios ha preparado cosas no oídas, bendiciones mucho más maravillosas de lo que usted puede imaginar. A veces hemos ido creciendo, hemos ido, ¿cierto?, obteniendo cosas que quizás hace unos años atrás no nos imaginábamos. Ahora sí, hay un esfuerzo también, pero usted, ¿cierto?, se ha dispuesto a decir, Señor, Señor, pues nuestra oración tiene que ser, Señor, permite, Señor, que a lo mejor mis planes sean tus planes. Porque si eso no cuadra, ¿cierto?, si los planes míos, ¿cierto?, no cuadran con la voluntad de Dios, al final va a ser un fracaso. Por lo tanto, tenemos que pedir al Señor, ¿cierto?, estar en ti, Señor. Mis planes que estén en ti, Señor, para que puedan, ¿cierto?, concretarse, porque Él quiere el bien para sus hijos. En términos concretos, el rendirnos completamente a Él no es más que separación para el Espíritu Santo. Y esa, ¿cierto?, también es la voluntad de Dios. Que los hijos, sus hijos, ¿cierto?, sean separados para el Espíritu Santo. Y aquí ya me falta muy poco para concluir. Esa sí es la nota clave del mensaje del cielo. Escuche, hermano. Quiero que ponga atención, ¿cierto?, a esta declaración. Dice su palabra. Y aquí yo quiero que en los nombres que yo mencione, aquí en el versículo bíblico, usted coloque su nombre. Cuando el versículo, a lo mejor usted repítalo después de mí, continuado, pero en vez del nombre que sale, usted coloque su nombre. Dice así: apártame a Bernabé y a Saulo para que la obra a los que lo he llamado. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Ahí usted tiene que colocar su nombre. Yo no voy a pronunciar ningún nombre. Usted incorpórelo. En vez de Bernabé y Saulo, coloque su nombre. Y Dios lo está llamando, ¿cierto?, a ser apartado para esa obra que Dios tiene preparado para usted. En otras palabras dice, la obra es mía, de Dios, y cuido de ella. Dios cuida de su obra. Y he elegido a estos siervos, los llamé y quiero que ustedes representen a la iglesia de Cristo sobre la tierra. Usted es llamado a representar, hermano, y yo soy llamado a representar la iglesia de Cristo en la tierra. Y apartado, dice, para mí, para Dios.
Por eso, nuevamente quiero, ¿cierto?, no ser majadero, sino que quiero que usted repita, ¿cierto?, este versículo, pero coloque su nombre. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Inicialmente, en el encabezamiento de esta reflexión, ¿cierto?, yo decía: bendito el hombre que entra en los secretos de Dios y trabaja con él. Pero hoy día ya, ahora al final de esta declaración, esperando que Dios, ¿cierto?, haya dado claridad en relación, ¿cierto?, al servicio, la oración cambia. Bendito el siervo que entra en los secretos de Dios y trabaja con él. Qué maravillosa, ¿cierto?, declaración, donde nosotros podemos y declaramos ser parte, ¿cierto?, del mensaje de restauración. Usted y yo, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cierto?, tenemos en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Usted es responsable. Usted, ¿cierto?, decíamos en una de las partes que aclaramos, que nosotros somos representantes de la iglesia de Cristo en la tierra, usted y yo. Por tal motivo tenemos que reflejar, y nuevamente lo digo, ¿cierto?, el carácter de Cristo. ¿Y dónde encontramos esto? ¿Y cómo podemos empaparnos de ello? En las Escrituras. Bendito el siervo que entra en los secretos de Dios y trabaja con él. Qué maravilloso, hermano. Y aquí yo pienso, y Dios en su palabra nos dice en Apocalipsis, ¿cierto?, que nuestra corona estará llena de perlitas. ¿A cuántas personas ha llevado usted a los pies de Cristo? Quizás su cuello, su cabeza no va a poder aguantar, ¿cierto?, el peso de esas perlitas. Y si no es aún así, que Dios, ¿cierto?, nos ayude con esta reflexión de su palabra, que nos insta a ser siervos reales, siervos, ¿cierto?, que reflejen el carácter de Cristo. Y aquí, ¿cierto?, voy a decir lo último para poder concluir y terminar. Dice: en la Escritura se encontraron muchos pasajes que apuntan al siervo y al servicio y las diferentes acciones que ellos tienen en el reino de Dios. Pero, hermano, un día culminará nuestra carrera. Pero al final de nuestra carrera, ¿cierto?, que podamos escuchar de los labios del león de la tribu de Judá, del que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Qué quisiéramos escuchar? Y esta declaración, ¿cierto?, la encontramos en Mateo 25-21. Y quiero, ¿cierto?, quedarme con esta declaración y esperar que el Señor, en ese instante, cuando ya culminemos nuestra carrera aquí en esta tierra, que me diga, o que nos diga, ¿cierto?, bien, buen siervo y fiel. Sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que realmente, ¿cierto?, el Señor pueda decir esas palabras de usted y de mí. Bien, buen siervo y fiel. Hermanos queridos, estamos al servicio de Dios. Hace un tiempo tenía el privilegio nuevamente, ¿cierto?, de dirigirme a ustedes en esta reflexión. Y yo decía, y colocaba en uno de los puntos, que servir es un arte, pero servir es un don. Así que Dios, ¿cierto?, permita que cale profundo en nuestro corazón, ¿cierto?, este principio, que servir es un don, que podamos servir, que podamos entregar, ¿cierto?, el mensaje de la palabra y podamos, ¿cierto?, vivir como Cristo vivió para ser un reflejo del carácter de Cristo. Hermanos, les invito a orar en esta. Dios de los cielos, eterno creador y hacedor de todas las cosas, Señor, te damos las gracias en esta hora por esta reflexión de tu palabra, Señor, que nos muestra nuestra responsabilidad que tenemos frente a ti primeramente, Señor, y frente al mundo. De poder llevar, de poder entregar, Señor, el mensaje de la salvación como siervos fieles, como siervos, Señor, que podemos
declarar, ¿cierto?, con nuestro testimonio, Señor, la obra que tú has hecho en nuestra vida. Permite, Señor, que esta reflexión, Señor, haga vida en los corazones, Señor, que en los oídos que han escuchado, tú enternece ese corazón, Señor, para que un día cuando tú nos digas en qué podemos servir, Señor, podemos estar dispuestos, Señor, entendiendo que nuestras capacidades son, Señor, ilimitadas. No tenemos, ¿cierto?, las capacidades para poder hacerlo, pero tú eres el dueño de la obra, Señor. Tú nos has dicho en esta hora que tú te preocupas de la obra, Señor, y tú vas a mandar a quien tú quieres, Señor. Por eso, Dios de los cielos, en esta gran declaración, apártame a Bernabé y a Saulo para lo que yo he encomendado, Señor, que realmente mis hermanos al otro lado de la pantalla puedan decir, Señor, heme aquí, Señor. Heme aquí, quizás las circunstancias. Hoy día estamos, Señor, encerrados o recluidos en nuestros hogares, Señor, pero también estamos haciendo iglesia, Señor, transmitiendo y manteniendo, Señor, esta fe que tenemos, esta comunión, Señor, entregando, Señor, tu palabra para que renueve la fuerza, los que están cansados sean renovados, Señor, sea un aliciente, Señor, pero también para otros será confrontacional. Señor, pero permite, Señor, que tu Espíritu Santo, que está en ese lugar, que está en este momento, Señor, obrando en los corazones, pueda, Señor, dar una claridad, Señor, frente a esta reflexión de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y permite, Señor, como lo último que leíamos, Señor, al culminar nuestros días, Señor, que tú puedas decir, bien, buen servo fiel, en lo poco fuiste fiel, ¿cierto? Entra en el gozo de tu Señor. Que realmente, ¿cierto?, esta declaración podamos vivirla en nuestras vidas desde hoy en adelante, ¿sí? Tener esa perspectiva de que tú tengas esas palabras que declaren, Señor, que hemos cumplido, Señor, conforme al mandato que tú nos has dado, Señor, en amor, en obediencia. Gracias, Señor, y todo te lo pedimos, no en nuestros méritos, porque no los tenemos, sino por los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.